Les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del Plan Integral de Nivelación Académica para las personas docentes de psicología y docentes de educación para la afectividad y la sexualidad integral. Este evento ha sido pregrabado con el fin de que sea un recurso que quede a disposición de ustedes en cualquier momento que así lo requieran. Saludamos a la señora Asesora Nacional de Psicología, Jamie Quesada Campos, quien nos realizará una exposición de los principales aspectos que serán de importancia para estas dos asignaturas. También queremos saludar con sincero afecto a ustedes, estimados docentes y profesores de los centros educativos a nivel nacional. Les agradecemos su presencia en este evento pregrabado, cuyo objetivo es brindarles un acompañamiento directo a ustedes como docentes de las asignaturas de Psicología y Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral en el desarrollo de este Plan Integral de Nivelación Académica y los ajustes que se realizarán para este curso lectivo 2022. Reciban una cordial bienvenida. A continuación, doña Jamie Quesada Campos, Asesora Nacional de Psicología, les realizará la presentación y exposición de los principales aspectos de este Plan Integral de Nivelación Académica relacionados a las asignaturas que ustedes representan. Bienvenida, doña Jamie, adelante. Bienvenidas y bienvenidos compañeros, colegas, docentes de psicología y de educación para la afectividad y la sexualidad integral. Tenemos este espacio que les vamos a brindar para aclarar algunas inquietudes sobre las orientaciones pedagógicas que tenemos para estas asignaturas. Siguiente. Me gustaría que retomáramos una de las frases más importantes que han dicho algunos de los estudiantes que han recibido nuestras asignaturas, cuando dicen que las clases de psicología me ayudaron a preguntarme cosas que antes yo no me preguntaba. Esta frase resume perfectamente la importancia de nuestras lecciones, porque precisamente eso es lo que nosotros deseamos, que los estudiantes puedan cuestionarse y hacerse preguntas de aspectos que antes no se cuestionaban. Esta es la esencia de nuestras asignaturas. Siguiente. Algunos aspectos medulares que debemos retomar sobre el Plan Integral de Nivelación Académica son los siguientes. Recordemos que el Plan Integral de Nivelación Académica es un conjunto de estrategias del ámbito educativo, ¿verdad?, que van a aplicarse tanto a nivel académico como administrativo, donde lo que se ha tratado es de dar respuesta al rezago que ha tenido a nivel de educación durante estos 4 años por diferentes situaciones. En ese sentido, se han establecido una serie de acciones para poder realizar la nivelación y dar acompañamiento a las personas estudiantes. En nuestro caso, estaremos trabajando en mayor profundidad en toda la parte de nivelación académica, pero debemos recordar que este plan tiene diferentes prioridades, como la salud socioemocional, donde nosotros como personas docentes también vamos a realizar un aporte, la permanencia y el éxito educativo. En cuanto a la nivelación académica, recordemos que en psicología nuestra asignatura se caracteriza por presentarse una única vez dentro del currículum. Es decir, los estudiantes durante el tercer ciclo no han recibido nuestra asignatura. Por lo tanto, no hay aprendizajes que nosotros debamos retomar, aprendizajes bases que debamos retomar, puesto que es la primera vez que los chicos y las chicas tienen contacto con la asignatura. En el caso de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral, sí es un programa que estamos desarrollando desde tercer ciclo, que en tercer ciclo lo desarrollan los compañeros y compañeras docentes de ciencias y nosotros retomamos en el nivel de décimo. En este sentido, es importante que retomemos al menos los criterios de evaluación que se han desarrollado en noveno año para tratar de hacer un diagnóstico del nivel de manejo que los y las estudiantes tienen de estos criterios.
En este plan integral de nivelación académica, es importante que recordemos que vamos a trabajar con los programas de estudio completos, que este curso lectivo se va a dividir en 2 periodos y que el planeamiento lo vamos a elaborar con las plantillas preestablecidas que ya se encuentran en la caja de herramientas a la cual todos ustedes pueden tener acceso. Siguiente. Cada una de estas plantillas, recordemos que está acompañada de sus respectivas rúbricas que vamos a utilizar tanto para realizar el planeamiento como para realizar los procesos de evaluación. Recordemos que en la rúbrica nosotros vamos a encontrar los diferentes criterios de evaluación o los indicadores que vamos a tener que realizar para que el estudiante pueda estar en un nivel inicial, de ahí pase a un nivel intermedio y podamos concluir el proceso en un nivel avanzado. Es necesario tomar en cuenta también que vamos a estar reforzando los aprendizajes base. No vamos a dejar estas plantillas de lado. Recordemos que todas las plantillas de aprendizaje base fueron construidas con el consenso y la consulta a un grupo importante de docentes de todo el país. Por lo tanto, es importante que constantemente nosotros estemos reforzando y revisando que los aprendizajes base que habíamos trabajado durante los 2 años atrás van quedando claros y los estudiantes han podido irlos interiorizando. Otro aspecto medular e importante es notificar puntual y oportunamente a padres, madres y encargados legales de las personas estudiantes cuando podamos observar cualquier aspecto que esté afectando tanto su rendimiento académico como el desarrollo psicosocial. Esto con la finalidad de que brindemos los apoyos necesarios. Importante para coadyuvar en la consecución de estas prioridades que ha establecido el Ministerio de Educación, recordemos que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud socioemocional. Y en nuestras lecciones sabemos que se abren muchos espacios importantes para que los chicos y las chicas puedan externar muchas de sus vivencias y de lo que sienten. En este sentido, es importante abrir esos espacios para retomar la presencialidad y el efecto que la presencialidad está teniendo en las personas estudiantes. Fundamental que podamos coordinar con las compañeras y compañeros de los servicios de orientación, con los profesores guías, con el director o directora institucional, cuando podamos detectar alguna situación que es necesario referir y dar una atención prioritaria para asegurar que ese chico o esa chica pueda contar con los apoyos pertinentes y que reciba la atención que requiere. Siguiente. Uno de los elementos importantes que se retoma en el Plan Integral de Nivelación Académica y que además no es nuevo, sino que hemos venido trabajando ya por bastante tiempo, tiene que ver con la evaluación diagnóstica inicial, que nos permite conocer las condiciones iniciales que tienen las personas estudiantes, los conocimientos previos y a la luz de estos insumos poder realizar los ajustes necesarios en el planeamiento didáctico. Como mencioné anteriormente, vamos a tener 2 situaciones distintas en psicología y en educación para la afectividad y la sexualidad integral. En el caso de psicología, es una asignatura con la cual los chicos y las chicas tienen contacto por primera vez. Entonces, no van a tener una serie de aprendizajes esperados previos. Sin embargo, por eso es de vital importancia que nosotros, al iniciar el curso lectivo, utilicemos técnicas de recolección de la información y de los conocimientos previos que las personas estudiantes tienen en torno a la psicología. Por ejemplo, si han escuchado hablar de la palabra psicología, si saben en qué trabaja una persona que es psicólogo o psicóloga, qué han escuchado en sus casas, en los lugares donde se reúnen acerca de personas que asisten al psicólogo, si ellos mismos han asistido. Y en fin, de esta forma, a través de preguntas generadoras, podemos poder detectar las diferentes ideas y conocimientos previos que los chicos y las chicas tienen. Y sobre todo, y muy importante, los mitos que tengan en torno a psicología. Nosotros hemos detectado que cuando los estudiantes llegan a recibir la asignatura, muchas veces traen algunos mitos que han escuchado en diferentes espacios.
Por ejemplo, como que el psicólogo atiende a los locos o que la psicología es igual que hablar con mi mejor amigo. Todo este tipo de conocimiento previo hay que trabajarlo y cuando nosotros lo recolectamos de la forma pertinente, nos sirve para poder iniciar los procesos de planeamiento, especialmente cuando el primer criterio de evaluación que tenemos que trabajar es el desarrollo de la psicología como ciencia. En el caso de la asignatura de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral, es importante que indaguemos sobre los criterios de evaluación que los chicos y las chicas tuvieron que haber trabajado en noveno año, especialmente sobre los saberes que radican en estos criterios de evaluación. Por ejemplo, algunos saberes que ellos tienen que haber trabajado durante noveno año son cambios físicos, hormonales y psicológicos de la respuesta sexual humana, infecciones de transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos y violencia sexual. Entonces, es muy importante que generemos un espacio de preguntas, pueden ser lluvia de ideas, preguntas generadoras, donde indaguemos si los chicos y las chicas de verdad tienen los aprendizajes base que están vinculados con estos saberes. Y si no es así, pues entonces debemos irlo retomando, ¿verdad? A través de la mediación pedagógica que vamos a ir implementando. Siguiente. Vamos a hablar en este momento de 3 aspectos o elementos fundamentales que desarrollamos nosotros cotidianamente. El planeamiento didáctico, que tiene 2 componentes esenciales, que son la mediación pedagógica y la evaluación. Siguiente. Me gusta retomar la importancia del planeamiento didáctico porque creo que es importante que nosotros generemos conciencia como personas docentes de la relevancia que tiene la realización de un buen planeamiento didáctico. La realización de un buen planeamiento didáctico nos permite evitar la rutina y las improvisaciones y realizar ajustes necesarios para poder desarrollar una lección lo más favorable posible, tanto para los estudiantes como para nosotros. La idea es que tanto ellos como nosotros podamos disfrutar del espacio de aprendizaje. Es importante que nosotros estemos variando las actividades que hacemos y no que los chicos y las chicas digan, ya sé que con este profesor voy a trabajar de esta manera. Siempre hacemos lo mismo, sobre todo y en especial por la naturaleza de las asignaturas que nosotros estamos impartiendo, donde la meta y lo más importante es poder captar la atención de ese chico y de esa chica para que pueda realizar procesos de cambio, de análisis y de reflexión. Cuando nosotros planeamos en forma consciente, facilitamos en nosotros mismos la reflexión previa que nos permite analizar cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los indicadores que yo tengo que ir potenciando y desarrollando a través de la mediación pedagógica para llegar a esos aprendizajes esperados. ¿Qué se supone que el estudiante debe lograr en el nivel inicial? ¿Cómo paso de ese nivel inicial a un nivel intermedio? ¿Qué actividades puedo pensar para poder llegar al nivel avanzado? Además, nos permite el ejercicio de planeamiento consciente hacer la utilización de los recursos de apoyo pertinentes de acuerdo a la realidad en la que nosotros estamos. En este sentido es importante tener claro que nosotros como docentes de psicología y de afectividad muchas veces trabajamos hasta en 3, 4, 5 centros educativos. Y cada centro educativo, incluso dentro de una misma dirección regional, tiene realidades totalmente distintas. Por eso es importante que contextualicemos el planeamiento, que veamos qué recursos son con los que contamos en cada centro educativo para realizar ajustes pertinentes y por supuesto que apliquemos el diseño universal de aprendizaje para poder canalizar todas las necesidades que presentan la población estudiantil. En cuanto a la periodicidad del planeamiento didáctico, tanto en psicología como en educación para la afectividad y la sexualidad integral, lo estaremos manteniendo con carácter trimestral. Siguiente. La plantilla de planeamiento para ambas asignaturas la tenemos presente en esta imagen.
Recuerden que estamos utilizando las plantillas de planeamiento que se encuentran en la caja de herramientas. Aquí, como ustedes pueden ver y ya la conocen, tenemos una plantilla de planeamiento que compone unas 3 primeras columnas. En aprendizaje esperado tenemos el indicador que desarrolla las pautas para el desarrollo de la habilidad y los criterios de evaluación, que es el componente que ya viene en el programa de estudio. Los indicadores de aprendizaje esperado son una combinación o son el resultado de una combinación de la combinación de las 2 columnas anteriores. Y tenemos por último la columna de estrategias de mediación. Esta es la columna en la que vamos a trabajar las personas docentes. Las otras 3 van a mantenerse tal cual aparecen en las plantillas de la caja de herramientas y nosotros nos vamos a centrar en trabajar en la parte de estrategias de mediación. Siguiente. En cuanto a la columna de estrategias de mediación, es muy importante que tomemos en cuenta que la descripción de las actividades didácticas que vamos a colocar en esta columna debe ser detallada. Y en esto me gusta ser muy insistente. Algunas veces en esta columna se anotan de manera muy escueta las actividades a realizar. Y esta columna tiene que ser un A, B y C de las diferentes partes del inicio, el desarrollo y el cierre que yo voy a ir realizando de la lección. Deben presentarse actividades que sean secuenciales, concatenadas y graduales y que por supuesto respondan a la metodología que establecen ambos programas de estudio, que en este caso son metodologías participativas. Deben ser actividades variadas, acordes con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y que incluyan los recursos didácticos que se requieren para su desarrollo. En ese planeamiento debe haber una parte con los anexos, donde si por ejemplo yo voy a trabajar el análisis de una noticia, ahí pueda aparecer la noticia con la que estoy trabajando. Si estoy trabajando un FODA para analizar una situación, deben aparecer todos los insumos que voy a trabajar en la lección, deben aparecer en esa organización del planeamiento didáctico para que cualquier persona que pueda leer el planeamiento y sea de nuestra especialidad, incluso pudiese ejecutarlo si por alguna razón nosotros no pudiésemos realizarlo. Deben propiciar estas estrategias de mediación el desarrollo de los criterios de evaluación de los programas de estudio y deben seguir una organización donde haya una lógica de inicio, desarrollo y cierre. Es importante que en el inicio nosotros siempre trabajemos las dudas que los estudiantes puedan tener de la lección anterior, ¿verdad? Empezamos retomando si ellos tienen alguna duda, alguna consulta, si algo no quedó claro de la lección anterior para poder dar inicio a una nueva lección, sobre todo si ya vamos a trabajar un criterio de evaluación diferente. Siguiente. En el caso del planeamiento en la asignatura de psicología, debemos recordar que nuestro programa de estudio está constituido por 3 ejes temáticos. El primero es el ser humano integral, construcción de la identidad y adolescencia. Y en este primer eje pretendemos que el estudiante tenga un espacio para conocerse, comprenderse y aceptarse a sí mismo de manera integral, de modo que pueda mejorar su calidad de vida. En el segundo eje trabajamos socialización, género y sexualidad y acá pretendemos que la persona estudiante pueda desarrollar empatía y asertividad en las diferentes relaciones sociales que establece, sustentándose en el respeto a la diversidad y los derechos humanos. Y por último, el tercer eje se llama salud mental y su relación con el medio ambiente. Y en este pretendemos que la persona estudiante comprenda el impacto que tienen sus acciones en el medio ambiente y además pueda convertirse en un agente de cambio que promueva estilos de vida saludable. Siguiente. Estos ejes temáticos que trabajamos en psicología deben trabajarse desde 5 conceptos que son medulares según lo establece nuestro programa de estudio y que tienen que ser tomados muy en cuenta en el momento de realizar el planeamiento didáctico. El primero es la intencionalidad.
Siempre que yo voy a planear, tengo que preguntarme, ¿para qué voy a enseñar esto? ¿Qué deseo lograr con este aprendizaje? ¿Qué habilidades estoy potenciando? ¿Estoy de verdad con esta actividad que estoy organizando, llegando a un nivel de consecución inicial, intermedia y avanzada para los estudiantes? ¿Son estas metodologías las indicadas para trabajar la conciencia, que es importante porque le permite a la persona docente comprender que el objetivo de la mediación pedagógica es la transformación, desencadenar y promover procesos de reestructuración de la persona? Queremos precisamente que el estudiante logre lo que señalábamos con la frase del inicio, que logre hacerse preguntas que nunca antes se había planteado, que logre tener espacios seguros dentro del aula donde pueda preguntar y autoconocerse. El otro concepto es el diagnóstico, que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Y aquí no solo quiero referirme al diagnóstico de evaluación inicial que tocamos anteriormente, sino a ese diagnóstico continuo. Perfectamente al finalizar el primer periodo, yo puedo realizar un ejercicio diagnóstico para conocer a través de diferentes metodologías y técnicas si a los chicos y las chicas de verdad interiorizaron los aprendizajes esperados que desarrollamos durante el primer semestre. Y de no ser así, si puedo detectar que hay una falencia en alguno de estos aprendizajes, entonces puedo retomar y reforzar a través de alguna tarea o algún ejercicio en el aula. Siguiente. El otro concepto importante que desarrollamos dentro del programa de psicología es la lectura de la dinámica grupal. Como profesionales en psicología, nosotros sabemos que los distintos fenómenos sociales que se dan tanto a nivel de centro educativo, a nivel de la comunidad, el país y el mundo, afectan la realidad que viven los estudiantes, ya sea de manera directa o indirecta. Y estos elementos tienen que ser tomados en cuenta. Si sucede algo en el centro educativo, por ejemplo, un episodio de una pelea, por ejemplo, entre dos estudiantes, ese evento tiene que ser retomado en clase. Tiene que ser parte de las actividades de mediación pedagógica. Por supuesto, eventos tan terribles como los que estamos viviendo ahora, la guerra que se está presentando entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Todo este conflicto armado tiene una incidencia a nivel global y son fenómenos sociales que tienen que ser retomados en nuestra realidad. Nuestras actividades de mediación pedagógica tienen que incorporar estos elementos, porque recordemos que entre más identificación encuentren los chicos y las chicas con las temáticas que estamos trabajando, con los saberes que desarrollamos, mayor va a ser su aprendizaje y más significativo. Por último, el proceso de introspección, que es ineludible que se presente en estas asignaturas. No pueden carecer nuestros procesos de mediación pedagógica de esa mirada hacia adentro. Tenemos que propiciar que el estudiante poco a poco vaya tomando conciencia de sí mismo, pueda ver hacia su mundo interno y pueda construir y reconstruir diferentes realidades. Siguiente. Otro de los elementos básicos que nosotros desarrollamos en el planeamiento en psicología y debe estar presente en la mediación pedagógica son los 4 niveles de análisis. En este sentido, es importante que recordemos que nosotros trabajamos desde la concepción de un ser humano integral. De hecho, es uno de los primeros criterios de evaluación que se desarrollan en el programa. Sin embargo, para efectos de estudio, nosotros hemos disgregado este ser humano integral en 4 niveles de análisis, donde lo que pretendemos es que en cada uno de los criterios de evaluación que vamos desarrollando, podamos ir haciéndole notar al estudiante alguno de los niveles de análisis, no perdiendo nunca de vista que estos niveles de análisis siempre están interrelacionados. En ese sentido, tenemos el nivel de análisis biológico, que lo que pretende es que los chicos y las chicas entiendan que todo lo que pasa en mi cuerpo a nivel orgánico, a nivel hormonal, en los sistemas, etcétera, incide directamente en mis emociones, en mis cogniciones y en mis comportamientos.
De manera tal que aquí es importante hacernos preguntas como ¿qué papel juegan las hormonas en el funcionamiento psicológico? ¿Cómo pueden afectar el comportamiento las lesiones, por ejemplo, que se presentan en alguna área del cerebro? ¿Cuáles son los efectos del ambiente en los procesos fisiológicos? En el análisis cognitivo vamos a trabajar sobre las representaciones mentales, esas estructuras mentales que nosotros hemos venido construyendo desde que nacemos y que por supuesto terminan definiendo nuestro comportamiento, las conductas que ejecutamos. Vamos a realizar inferencias y valoraciones de cómo las conductas están vinculadas y relacionadas con esas estructuras mentales. Tenemos que preguntarnos en esta área de análisis qué elementos conforman una cognición, cómo influyen los factores biológicos en los procesos cognitivos, cuál es la importancia que tienen las experiencias previas, los aprendizajes de la infancia en la conformación de nuestras cogniciones, que al final terminan incidiendo en nuestra conducta. En el análisis afectivo, vamos a partir de que la afectividad incide en el pensamiento, en la percepción, en la conducta y por supuesto en la forma en que nos relacionamos y vivimos. Todas las emociones que vivimos y la forma en que las procesamos va a incidir al final en un comportamiento visible. Entonces es muy importante que acá tengamos los espacios para preguntar por qué me siento de determinada forma, cómo puedo reconocer mis emociones, qué valor afectivo le asigno a las situaciones de la vida que yo debo afrontar. Y por último está el análisis sociocultural, en el cual partimos de que los seres humanos nos construimos en un mundo social y nos construimos mientras nos relacionamos con el otro y con el mundo. La cultura y el contexto social en el que nos desarrollamos, nosotros lo vamos interiorizando y termina siendo muchas veces determinante en el comportamiento que nosotros presentamos. Tenemos que preguntarnos qué elementos del ambiente y de la cultura influyen en el comportamiento de una persona, cómo se desarrolla la identidad social, por qué los sujetos se identifican con algunos grupos sociales y con otros no, qué rol juega la sociedad en la construcción de la identidad de las personas. Todas estas preguntas nosotros tenemos que irlas incorporando en estos niveles de análisis, en esta columna de estrategias de mediación. Ahora, nosotros trabajamos una importante diversidad de saberes en los diferentes criterios de evaluación. Habrá algunos criterios de evaluación en los cuales vamos a desarrollar unos análisis más que otros. Por ejemplo, cuando estamos trabajando trastornos alimenticios, en la parte de situaciones de riesgo, es posible que estemos manejando un poco más el análisis biológico. O por ejemplo, cuando trabajamos todo el tema del estrés y las etapas del síndrome de adaptación al estrés, entonces ahí podemos poner un énfasis en el análisis biológico. En otros temas, por ejemplo, cuando trabajamos los saberes que tienen que ver con socialización primaria y secundaria, el análisis cognitivo es fundamental para hacernos preguntas sobre cuáles son los mensajes con los que hemos sido socializados desde niños. En la parte afectiva, en el análisis afectivo, por ejemplo, cuando trabajamos todos los criterios de evaluación vinculados con estereotipos sociales, con procesos de discriminación, ¿cuáles son los sentimientos, las emociones que se nos generan cuando hemos recibido discriminación por parte de alguna persona o bien cuando hemos sido personas que discriminamos a los otros o hemos sido juzgados por algún estereotipo social o porque no cumplimos con la norma social que se nos está solicitando? ¿Cómo nos hace sentir eso? Ahí puede haber una preponderancia del análisis afectivo. Y por último, por ejemplo, cuando hablamos de hábitos de consumo, cuando nos dice la sociedad que somos unas personas exitosas, en una sociedad en la cual muchas veces pesa más el tener que el ser, algunas veces las cosas que consumimos, que podemos adquirir y que podemos comprar son determinantes en diversas culturas. Ahí entra toda la parte de análisis sociocultural. ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué tenemos que comprar para ser exitosos? ¿Es eso real? ¿Es eso válido? Entonces es importante que no olvidemos estar incorporando los 4 niveles de análisis y no olvidar la premisa de que sabemos
que los 4 niveles de análisis se mueven siempre de forma interrelacionada. Lo que sucede es que para efectos de la planeación y de la estrategia metodológica, nosotros vamos a irlos subdividiendo para trabajarlos con los chicos y con las chicas. Siguiente. Este es un cuadro resumen de la mediación pedagógica en psicología. Acá tenemos el ser humano integral como centro, que es el eje de lo que partimos, mismo que vamos a estratificar para efectos del programa en 4 niveles de análisis que ya mencioné previamente. Esto nos va a llevar al desarrollo de los 5 conceptos que expliqué anteriormente. En el centro vamos a encontrar la naturaleza del programa, que tiene que ver de partir en un primer eje del conocimiento de sí mismo, para luego pasar a la relación con el otro y terminar en un tercer eje temático con la relación con el medio. Todo este proceso, todos estos elementos presentes en la mediación pedagógica nos van a permitir el desarrollo de habilidades para la vida que consideramos que son relevantes, como el autoconocimiento, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, pensamiento crítico, la empatía, comunicación asertiva y la resolución de problemas, que son fundamentales para que una persona pueda desarrollarse de una manera integral en la sociedad en la que vivimos. Siguiente. En el caso de planeamiento en educación para la afectividad y la sexualidad integral, vamos a tener nuevamente 3 ejes temáticos, que son la vivencia plena de la sexualidad en armonía con el bienestar y desarrollo personal y social, el ejercicio de la sexualidad para la igualdad y la equidad social, la corresponsabilidad en el disfrute de la sexualidad desde el ejercicio y garantía plena de los derechos. Estos 3 ejes temáticos están compuestos a su vez por subejes, que son los que podemos ver en la imagen en un circulito con línea blanca. Estos subejes son cuerpos y corporalidades, afectos y vínculos, placer y bienestar, salud sexual y salud reproductiva, identidades y diversidades, corresponsabilidad social, derechos sexuales y derechos reproductivos y cultura, poder y violencia. Tal como la imagen lo ejemplifica, todos los ejes temáticos están interrelacionados. Sin embargo, para efectos de los programas de estudio que se desarrollan desde el tercer ciclo, nosotros en el ciclo diversificado vamos a tener un énfasis en los subejes de cultura, poder y violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos y corresponsabilidad social. Eso no significa que no podamos trabajar los otros subtemas. Significa que el énfasis a partir de 10º año se centra en estos otros subejes temáticos. Siguiente. El planeamiento en esta asignatura de educación para la afectividad y la sexualidad integral, específicamente en la columna de mediación pedagógica, tiene que ver o está determinado por el socioconstructivismo. Recordemos que en esta corriente nosotros vamos a partir de que el aprendizaje es una actividad social, de que la gente aprende mejor y más efectivamente cuando está interactuando con los otros, cuando es capaz de tener espacios para escuchar la opinión de los otros, las creencias que tienen los demás y sobre todo cuando logra escuchar otras experiencias de vida, diferente a la que ellos tienen. En este sentido, la interacción es fundamental en estos procesos. Por eso es importante que cuando hablamos de la metodología que vamos a utilizar en la estrategia pedagógica, incorporemos actividades que permitan estas interacciones. Por otra parte, hablamos de procesos continuos y progresivos que ya están establecidos en las plantillas. Si ustedes revisan cada uno de los indicadores, se va generando de manera progresiva desde un nivel más básico hasta un nivel más complejo. Y por supuesto el componente vivencial que es determinante para el socioconstructivismo. Y en asignaturas como afectividad y sexualidad integral es sumamente importante. Los chicos y las chicas desde que nacen ya van construyendo su afectividad y su sexualidad. Ellos tienen muchísimo que decir, tienen muchísimo que aportar.
Ellos han escuchado y han interiorizado en todos los grupos sociales en los que se desarrollan, en los grupos de fútbol, en los grupos de voleibol, en la escuela, en las iglesias, en todos los espacios de participación comunitaria, han estado recibiendo mensajes. Por eso es tan importante que en las actividades de mediación nosotros partamos de la vivencia siempre que tienen los y las estudiantes. Vamos a utilizar una metodología participativa que lo primero que implica es que nosotros debemos abandonar los paradigmas anteriores. Todo aquel paradigma de yo soy la persona docente que tiene el conocimiento, que soy el experto, yo les voy a venir a explicar lo que ustedes no saben, ¿verdad? Y el estudiante concebido como un ente pasivo que solo copia, que solo repite un dictado, que solo recibe. Ese paradigma es lo primero que tenemos que abandonar cuando hablamos de metodologías participativas. En la metodología participativa, el conocimiento lo construimos en conjunto. Yo aprendo de las personas estudiantes como docente y ellos aprenden de mí. Nos relacionamos e interactuamos para aprender. Siempre partimos de lo que ellos saben y de lo que yo como docente les puedo aportar. Por eso es importante que garanticemos espacios de participación abierta de ideas, de opiniones, de sentimientos, de emociones, y que estos espacios sean respetuosos, donde los chicos y las chicas se sientan con la libertad de poder participar. Muchas veces estos chicos y chicas no van a tener otros espacios iguales, no van a poder hablar de estos temas. Esperemos que sí, que la mayoría tenga en su familia, en sus espacios comunitarios, etcétera, otras oportunidades para trabajar estas temáticas, pero muchos de ellos no lo van a tener y el centro educativo se constituye en el único espacio oportuno para trabajar estos aspectos. Otro aspecto medular en la metodología participativa tiene que ver con incorporar aspectos lúdicos y creativos. Es importante que entendamos que a través del juego aprendemos todas las personas, no solo los niños. Muchas veces se circunscribe el aprendizaje a través del juego solo para niños preescolares. No, las personas adolescentes, las personas adultas, podemos aprender a través del juego, podemos aprender a través del disfrute. Ese aprendizaje es el que en realidad termina siendo significativo. Entonces, en esas columnas de estrategias de mediación tenemos que ponernos a jugar, tenemos que generar un desorden organizado, un desorden planificado, donde los chicos y las chicas puedan interactuar, puedan utilizar diferentes materiales, se tiren al piso con un papel periódico, con un marcador, hagan siluetas, pongan nombres, recorten, todas esas actividades que muchas veces hemos encasillado como solo para los niveles menores, nosotros necesitamos retomarlas para que la educación y los aprendizajes esperados en realidad se tornen significativos. Siguiente. Recordemos que para el planeamiento en educación para la afectividad y sexualidad se han definido la metodología del lenguaje total, que parte de las metodologías participativas, y en esta metodología vamos a utilizar un núcleo generador. ¿Qué es el núcleo generador? Es un punto de partida. ¿Qué puede ser? Puede ser una foto, puede ser una imagen, puede ser una poesía, puede ser una canción, un video corto, una frase, una palabra. Es algo, un estímulo que yo voy a colocar en la clase, que voy a brindar a las personas estudiantes para poder pasar al segundo momento que se establece en esta metodología, que es lectura connotativa. En la lectura connotativa yo voy a rescatar todos los aspectos subjetivos. Ok, a partir del video que vimos, ¿que ustedes qué piensan? ¿Qué les generó ese video? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus creencias? Todo eso el docente lo va a ir rescatando, porque su labor más importante en la lectura connotativa es rescatar, sin poner de por medio juicios de valor, los aspectos subjetivos que los estudiantes ya han construido. Luego pasamos a un segundo momento de lectura denotativa, donde vamos a hacer un espacio de revisión crítica de todos esos aportes subjetivos que ya tenemos. Ahí nos vamos a preguntar, ok, todo esto que ustedes dijeron es válido, es verdadero. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién se los dijo?
¿Quién les dijo que esto era así? ¿Ya? Efectivamente ustedes piensan así. Y así vamos a ir desarrollando un proceso de revisión crítica para pasar en un tercer momento a la lectura estructural, en la cual el facilitador, la persona docente, va a realizar un aporte científico. Va a tomar todos esos insumos que hemos construido de la subjetividad de las personas estudiantes y lo va a combinar con el aporte científico pertinente y demostrado que nosotros podemos establecer. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando hablamos del acoso callejero, que está dentro de nuestros criterios de evaluación. Entonces, dentro de esos aportes subjetivos en la lectura connotativa y en el análisis, en la lectura denotativa, puede ser que encontremos que estudiantes que nos digan que es normal que en la calle a las mujeres se les digan piropos y que más bien las mujeres debemos estar felices cuando en la calle nos dicen piropos, porque están reconociendo nuestra belleza física, etc. Entonces, en la lectura estructural viene el aporte científico de la persona facilitadora para decir, ok, chicos, chicas, nosotros ahora hablamos de acoso callejero. Ninguna persona tiene derecho a decirte un piropo, entre comillas, cuando esto es irrespetuoso, ¿verdad? Y te hace sentir incómodo, te hace sentir acosado. Entonces, ahí la persona docente va a ir incorporando elementos. ¿Qué es el acoso callejero? Existe una ley en nuestro país donde ya esto está reglamentado, y etcétera, etcétera. Desde ahí empezamos a construir. ¿Cuál es la idea? Poder generar en los y las estudiantes espacios de reconstrucción, de reconceptualización de los aprendizajes y de esas estructuras mentales cognitivas que ya tenemos construidas. Siguiente. En este periodo, ahora que estamos en la actualidad, en este ciclo lectivo, perdón, vamos a trabajar, como ya lo dije anteriormente, en 2 periodos. Entonces yo quería hablarles acá de una recomendación de la distribución de los criterios de evaluación semestral para psicología y para la asignatura de afectividad y sexualidad. Esto sí quiero ser muy clara en que es una recomendación, porque tengo total claridad de que los contextos en los centros educativos son muy diferentes y no siempre se puede avanzar de la misma manera en todos los centros educativos. Por lo tanto, por eso he puesto recomendación. En el caso de psicología, en el primer periodo, que va del 17 de febrero al 1 de julio, vamos a iniciar identificando los aspectos que estudia la psicología como ciencia social y finalizaremos con el criterio de promover en los jóvenes la necesidad de establecer relaciones justas y equitativas. Y en el segundo periodo, que va del 18 de julio al 21 de diciembre, iniciaríamos con analizar el concepto de violencia de género y algunos de sus tipos y finalizaríamos con promover estrategias de afrontamiento ante situaciones que provocan estrés. Siguiente. En el caso de afectividad y sexualidad, también aquí les presento la recomendación. Iniciaríamos con el reconocer el placer y el bienestar propio de la otra persona para terminar el primer periodo con identificar las características y condiciones de las relaciones entre pares y en pareja libres de abuso y de violencia. Y en el segundo periodo podríamos estar iniciando con estar comprometido con el no ejercicio de las distintas formas de abuso y violencia sexual y finalizar con estar comprometido con el ejercicio de los derechos y obligaciones. Siguiente. En el caso del componente de evaluación, es importante que retomemos que la evaluación es un proceso continuo donde vamos a hacer una recolección de información tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Decisiones que nos lleven a la mejora progresiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Siguiente. En el caso de la evaluación de los aprendizajes en la asignatura de psicología, vamos a tener los siguientes componentes. El trabajo cotidiano con un valor de 45%. Y aquí es importante que recordemos que el trabajo cotidiano siempre debe responder al planeamiento didáctico y al programa de estudios. Son una serie de actividades educativas que vamos realizando a lo largo del proceso de construcción del conocimiento.
Tenemos para su ejecución que tomar en cuenta el contexto, el enfoque curricular, el propósito de la asignatura y los recursos con los que nosotros contamos. Y además es importante que su evaluación sea siempre con instrumentos técnicamente elaborados. Tenemos la asistencia, que es un 10%, y que vamos a calificar siempre y cuando exista presencialidad, ¿verdad? Si se presenta una situación en la cual los estudiantes o el colegio tuvo que cerrar y aplicar educación a distancia, pues claramente ahí la asistencia la vamos a calcular únicamente con el periodo que los estudiantes estuvieron presencialmente. El componente de tareas tiene un valor del 10%. Recordemos que debemos asignar mínimo 2 tareas por periodo y que la tarea tiene el propósito de repasar y reforzar los aprendizajes que ya nosotros hemos venido trabajando. Y después tenemos el componente del proyecto que vale 35%, en el que voy a profundizar un poco más. Siguiente. Recordemos que el proyecto, ¿verdad? Parte de la identificación de las necesidades del contexto y tiene que relacionarse también siempre con el programa de estudio, ¿verdad? Con los diferentes saberes que vamos desarrollando durante los criterios de evaluación. Tiene que tener etapas organizadas que nosotros vamos a definir previamente y que tenemos que dárselas a conocer al estudiante y que el docente siempre tiene que estar brindando acompañamiento en cada una de las etapas. Y su evaluación debe realizarse con instrumentos técnicamente elaborados. Siguiente. En el caso de psicología, el propósito del proyecto es profundizar en alguno de los saberes específicos que el programa de estudio desarrolla y que, de ser posible, este conocimiento que los estudiantes van a profundizar puedan compartirlo mínimo en su misma sección y, de ser posible, pues por lo menos en el centro educativo. Siguiente. Algunos elementos que debemos considerar en la evaluación del proyecto es, bueno, definir las etapas previamente, que estas etapas se planteen de manera gradual, ¿verdad? Que los estudiantes conozcan qué requiere, qué está solicitando la persona docente en cada una de estas etapas. Tenemos que siempre estar dando acompañamiento en cada una de las etapas para hacer los ajustes, revisar si el proyecto sea viable, si es práctico, si se cuenta con los recursos, con el tiempo, porque a veces los chicos y las chicas proponen proyectos pues que no son viables, ¿verdad? Es importante generar espacio de reflexión sobre cómo este proyecto podría trascender un poquito más el espacio de aula, cómo podríamos poner este proyecto y que sea el conocimiento del centro educativo. Es importante que la ejecución del proyecto contenga espacios de autoevaluación y de coevaluación que nos sirvan de insumo para la toma de decisiones. Siguiente. Que cuando construyamos en el tema del proyecto los instrumentos, tomemos en cuenta que para cada etapa vamos a ir pidiendo una serie de indicadores que estos tiene que conocerlos previamente la persona estudiante para que sepa, ¿verdad?, qué es lo que se le va a solicitar. Vamos a utilizar en estos instrumentos de evaluación del proyecto escalas numéricas con la valoración de los indicadores, porque no procede que utilicemos aquí valores porcentuales. Y a cada uno de los indicadores le vamos a asignar una calificación misma que después vamos a transformar en el porcentaje correspondiente. Siguiente. Es importante que informemos de manera pronta y oportuna a los padres de familia o a los encargados legales el desempeño del estudiante. Si, por ejemplo, yo tengo un estudiante que presentó muy bien la primera etapa del proyecto, pero para la fecha de presentar la segunda etapa no presentó nada, ese es un llamado de atención para que yo le diga a los encargados legales algo está pasando porque este estudiante no la presentó y podamos brindar el acompañamiento respectivo. Recuerden que únicamente a un estudiante que no presentó absolutamente nada en ninguna de las etapas podríamos asignarle un 1, porque fuera de eso, puede ser que alguien presente la primera etapa, pero no presente las otras dos. Entonces, de la primera etapa ya debe tener algún porcentaje asignado. Y dentro de la planificación del proyecto, es importante que el docente, dentro de su planificación general de las lecciones, siempre brinde un espacio para dar acompañamiento al proyecto. Es decir, esta lección o esta mitad de lección voy a reunirme con cada uno de los grupos o de manera individual para darle seguimiento a lo que están haciendo en el proyecto. Siguiente.
El proyecto puede desarrollarse de manera grupal o en forma individual. Sin embargo, su evaluación siempre será individual. Y cuando se trabajan proyectos correlacionados con varias asignaturas, es importante que tengamos en cuenta que se debe cumplir con el propósito de la asignatura en particular y que la calificación es independiente en cada una de las asignaturas. Siguiente. Algunos ejemplos de proyectos que han desarrollado son los que les presento acá: murales, periódicos, revistas, boletines, brochure, elaboración de tiras cómicas, etc. Siguiente. En el caso de la evaluación de los aprendizajes en educación para la afectividad y la sexualidad integral, sabemos que, según el acuerdo del Consejo 0628-2017, esta asignatura es de carácter formativo y va a tener 3 componentes, que son trabajo cotidiano, asistencia y tareas. Pero estos componentes no van a tener asignado ningún porcentaje. Importante, no porque no tengan porcentajes asignados, esto quiere decir que el docente no tiene que llevar registros. Todo lo contrario, igual que en psicología, el docente va a llevar su registro de trabajo cotidiano, de la asistencia de los estudiantes y va a asignar las tareas. ¿Por qué? Porque si al final en el informe de logro yo digo que el estudiante tal llegó a un nivel inicial en ese criterio, en ese aprendizaje esperado, tengo que saber justificar por qué razón. Y yo puedo decir, mire, señor padre de familia, es que su hijo no alcanzó un nivel más alto porque, por ejemplo, se ausentó tantas veces de las lecciones. O porque realizamos estos trabajos cotidianos y el estudiante no participaba, no realizaba los trabajos asignados. Entonces, a pesar de que esta asignatura no tenga porcentajes asignados, nosotros desde la labor docente debemos llevar consignado todos los registros de asistencia, de trabajo cotidiano y de tareas de manera organizada y pertinente. Siguiente. Por último, quería hacer referencia a algunos lineamientos para la implementación de los programas de estudio de educación para la afectividad y sexualidad integral, que son preguntas que son muy reiterativas. Recordemos que existe un oficio que es el DM 0001-01-2018, en el cual se establecen los lineamientos para la implementación de esta lección y que aún está vigente. En este caso se establece que los directores y las directoras, junto con el personal vinculado a la temática, deben priorizar espacios durante las primeras semanas del ciclo lectivo para brindar atención a los padres, madres y encargados legales sobre las dudas que puedan tener en relación con la implementación de estos programas de estudio. En este caso, los compañeros de ciencias, de orientación y nosotros como docentes de psicología tenemos la labor y la tarea, la responsabilidad de atender al padre de familia, de explicarle cuáles son las metodologías que utilizamos para implementar el programa, de enseñarle el programa de estudio para que vea cuáles son los criterios de evaluación, los saberes que vamos a ir desarrollando, de manera que el padre y madre de familia puedan tomar decisiones de manera informada. Otro de los lineamientos que se establecen es que cuando existan padres, madres o encargados legales que consideren que sus hijos no deben recibir la asignatura, deben solicitarlo por escrito a la dirección del centro educativo con una nota debidamente firmada y con la indicación del número de cédula. Esta nota, esto es una carta, una pequeña nota que el padre de familia debe gestionar. No procede que en los centros educativos el día de la matrícula pongan boletas y que el papá y la mamá marquen si va a recibir o no la asignatura. No procede que oralmente se le diga al padre de familia, ¿usted quiere que su hijo la reciba o no? Y marcan y hacen una lista. Este tipo de prácticas de las cuales hemos tenido conocimiento no proceden. Es el padre o madre de familia el que tiene que gestionar. La carta va dirigida al señor o señora directora del centro educativo, nunca al docente de psicología. Y tampoco es el docente de psicología el encargado de tener las cartas o de procesar las listas de quienes reciben y no reciben. Es trabajo de la administración entregar al docente de psicología la lista de los estudiantes que no van a recibir la asignatura
para que el docente sepa que a estos estudiantes no tiene que procesarles ninguno de los componentes y no deben estar presentes en sus lecciones. Por último, y es algo que también se consulta bastante, es importante recordar que estos lineamientos establecen que cuando hayan estudiantes que sus padres hayan solicitado no recibir la asignatura, le corresponde a la administración del centro educativo designar los espacios en los cuales estas personas estudiantes van a permanecer mientras se desarrolla la lección. Entonces, en este sentido, esa es una labor de la administración institucional, determinar si el estudiante va a permanecer en la biblioteca o en otro espacio o va a realizar alguna otra actividad. Es importante que sepamos que este documento sigue vigente y yo extraje estos tres lineamientos porque son algunos de los que más consultan frecuentemente, pero igual el documento contiene aún más lineamientos a seguir. Siguiente. Quisiera entonces, para finalizar, darles las gracias por la atención que me han brindado. Espero que este espacio contribuya en el trabajo que ustedes realizan cada día y pues vamos a quedar anuentes. Ustedes tienen todos los medios para contactarse con mi persona y estoy en total disposición de colaborarles en lo que pueda. Muchas gracias.